El aviso del tero. Sabido es en toda la campiña argentina que el tero, esa avecilla zancuda que hace sus nidales junto a las lagunas o entre los cañaverales de los ríos, es el mejor amigo del hombre en los vastos desiertos. ¿Cómo puede ser esto? Preguntará la gente que desconozca la pampa si el tal animalito es pequeño y casi inofensivo. Sencillamente por su vigilancia constante y sus escándalos, cuando algo de extraño advierte en la quietud de sus dominios. Si es cierto que los gansos del Capitolio dieron la alarma, con sus graznidos estridentes, a los soldados desprevenidos, convirtiendo una segura derrota en la más gloriosa victoria, no es menos cierto que los teros de la interminable pampa comunican al viajero todos los peligros que lo acechan, poniéndolo en guardia, con sus chillidos y sus revoloteos casi a ras de tierra, que no cesan hasta que la tranquilidad renace en las dilatadas regiones. Su plumaje es bonito y llamativo, con su color plomizo, su pecho blanco, su penacho agudo y sus ojos rojos como dos rubíes. Para el gaucho el animalito es sagrado, y nunca intenta matarlo, no solo por la eficaz ayuda que le prestan sus viajes, sino porque su carne dura y renegrida como la de ciertas aves de rapiña no es comestible. El tero es la más simpática de las avecitas americanas, y su sagacidad para esconder los nidales es proverbial en la campiña argentina. Si a todo esto agregamos su valentía para combatir a las serpientes y a otras alimañas de la llanura, veremos que este zancudo entre las aves es uno de los más nobles amigos del hombre y por ello es muy querido. Y ahora que hemos presentado a tan simpático animalito, vayamos a nuestra historia, que es tan cierta como la existencia del sol, según las palabras de don Nicanor, el paisano viejo, que una tarde narró estos hechos en rueda de amigos en la pulpería. Cierta vez, vivía en el desierto un hombre bueno, llamado Isidoro, que durante algunos años labró la tierra y cuidó de su familia, compuesta por su mujer y 2 hijos varones de corta edad. Isidoro, trabajando de sol a sol, había conseguido hacerse propietario de una majada y otros animales domésticos que le proporcionaban un vivir modesto pero desahogado. El campesino era, como dejamos dicho, de muy buen corazón, siendo querido en toda la comarca por sus actos de abnegación y sus generosidades para con los pobres y desvalidos. Pero como no hay nada perfecto en este mundo, Isidoro tenía un grave defecto, que lo llevaba muchas veces a cometer serios yerros, y era su testarudez, hija de un amor propio mal entendido. Cuando Isidoro se proponía una cosa, era inútil que se le hicieran ver razones. El hombre se mantenía en su idea en contra de toda lógica, lo que motivaba el alejamiento de aquellos que intentaban conducirlo por la mejor senda. Como les ocurre a todas estas personas de cabeza dura, cuanto más se le pedía que abandonara un alocado propósito, más se obstinaba en salir con la suya, aunque en su interior se diera cuenta de su error insensato. «No hagas tal cosa, Isidoro», le decía a veces su mujer. «Ya que te opones, lo haré, aunque reviente», le contestaba el testarudo. Y proseguía en sus 13, y en muchas ocasiones, con grave riesgo de su misma vida. Llegó un día en que los indios salvajes del desierto formaron grandes malones, con los que avanzaron sobre los poblados cristianos, robando ganado, asesinando a los que se oponían a sus atropellos y haciendo cautivas a las pobres mujeres. Como es natural, todos los colonos de la llanura fueron avisados con tiempo del ataque y huyeron hacia los fortines militares para ponerse bajo su seguro amparo. Pero Isidoro, por llevar la contraria, resolvió quedarse en su rancho, exponiendo a su mujer y a sus hijos a los más graves sufrimientos si los salvajes llegaban hasta aquellos sitios. «Debemos huir, los indios nos matarán», le decía la esposa entre sollozos. «Me quedaré», le contestaba invariablemente el testarudo, sin medir las consecuencias de su acción insensata. «Hazlo por tus hijos», volvía a rogarle la pobre mujer. «Nunca. Aquí debo permanecer»,
Nadie me sacará. Yo lo quiero así. Respondía casi a gritos el hombre, encaprichado en llevar la contraria a los ruegos de toda la familia. Como es natural, debió obedecerle, e Isidoro y los suyos fueron los únicos seres humanos que permanecieron en sus casas del desierto, expuestos a ser sacrificados por los salvajes merodeadores de la pampa. La mujer no se conformó con la descabellada resolución del jefe de la familia y resolvió huir con los niños a sitio más seguro, ya que no podía permitir que por un capricho fueran asesinados los pobres inocentes. Aquella noche aguardó a que Isidoro se durmiera. Tomó las criaturas, las abrigó para preservarlas del frío del desierto, y atando un caballo a un pequeño carrito que poseían, emprendió el camino hacia lugares más civilizados, rogando a Dios los protegiera en la difícil y peligrosa travesía. Quien conoce la pampa sabe lo difícil que es orientarse en ella cuando no existe la guía del sol, y la infeliz mujer bien pronto se perdió entre las sombras, sin saber, en su desesperación, cuál era el punto de su destino. Así, abrazada a los pequeños, llorosa y angustiada, se detuvo en medio de la llanura, levantando sus ojos hacia los cielos, para rogar ayuda por la vida de sus desventurados hijos. La noche fría y el viento pampero, casi permanente en aquellas regiones, hacían más crítica la situación de la pobre madre, que momentos después, aterrada, escuchó a lo lejos el tropel de la caballería india, que cruzaba entre alaridos salvajes, llenando el desierto de 1000 ruidos enloquecedores. «¡Dios salve a mis hijos!», gemía la infeliz de rodillas, mirando las estrellas que titilaban entre las sombras del cielo. En el ruego estaba, cuando por encima de su cabeza pasó volando una avecilla, que casi rozando su cabeza, gritó en un estridente chillido: «¡Teru, Teru, sígueme! ¡Teru, Teru, sígueme!». La mujer miró hacia donde revoloteaba el pájaro, y sorprendida por su intervención, dijo entre sollozos: «¡Dios te envía!». El Tero, que no era otro el que desde el espacio había hablado, dio vueltas a su alrededor, y cada vez más fuerte insistía: «¡Teru, Teru, sígueme! ¡Teru, Teru, sígueme!». La dolorida madre, cobijando en su corazón una débil esperanza, subió con los chicos al carro y prosiguió la marcha lentamente, siempre precedida por el fantástico vuelo del animalito, que le iba indicando el camino entre las densas sombras. «¡Teru, Teru, sígueme! ¡Teru, Teru, sígueme!». 1 hora había durado la marcha, cuando el Tero, a ras sobre los ateridos viajeros, gritó con fuerza mientras agitaba sus alas: «¡Teru, Teru, sígueme! ¡Teru, Teru, párate!». La mujer obedeció, y a los pocos minutos una turba de indios cruzaba casi junto a ellos, y se perdía más tarde entre las tinieblas sin haberlos visto. «Gracias», musitó la pobre, contemplando al animal que volvía de investigar el campo. «Teru, Teru, sígueme. Teru, Teru, sígueme». Se reinició la marcha, y paso a paso entre el silencio conmovedor del desierto, tan solo interrumpido por la queja del viento entre los cañaverales, el carrito continuó su huida, llevando en su interior 3 corazones angustiados, que miraban las sombras con los ojos abiertos por el espanto. Así, por 3 horas más, prosiguió el viaje, siempre precedidos por el extraordinario Terito, que a la pobre madre le recordaba la estrella que guió a los Reyes Magos hacia el lejano Belén. Al día siguiente, cuando el sol ya doraba los secos hierbajos de la pampa, divisaron las primeras poblaciones cercanas al fortín, lo que señalaba el final de la trágica aventura y la salvación de su vida. Casi en las puertas de las primeras empalizadas, cuando todo peligro había pasado, el Terito, guía maravilloso, volvió a revolotear por encima de las 3 cabezas, y con un alegre chillido de despedida, se perdió en el horizonte, mirando por última vez a sus salvados, con sus redondos ojillos de rubí. Isidoro el testarudo
pagó con su vida el capricho, teniendo la mala suerte de todos aquellos que se dejan arrastrar hacia los peores destinos, llevados por un amor propio mal entendido.